Buenas tardes. Muchas gracias a Ricardo de Vicente por su invitación para hablar de esta cuestión que se plantea en relación a la discrecionalidad y el control judicial, que como bien saben todos ustedes, pues siempre se ha comentado desde el punto de vista del derecho administrativo que es el gran tema, el tema principal y esencial de lo que debería ser el derecho administrativo en cuanto al el control en principio, en general, de la actuación del Poder Ejecutivo que evidentemente es totalmente necesario, la administración pública, con su doble faceta reguladora y de actos aplicativos. Principio de, como bien saben ustedes, pues, en fin, ya desde la Revolución Francesa, el principio de separación de poderes entre los tres poderes, poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, como base de ese cambio, ¿no?, radical que se produjo, ¿no?, en relación con el Estado absoluto, y pasamos a la democracia, el Estado democrático. Desde entonces se ha producido una evolución en la jurisprudencia española, desde luego, una clara evolución partiendo de, voy a hablarles un poco de algunas cuestiones primero básicas, que me parece que son básicas importantes de plantear, como es ese posible ámbito de inmunidad o ámbito de competencias propias por parte del Poder Ejecutivo. Hay una parte que se ha planteado, una parte de autores, de doctrina, los cuales plantean que la administración pública tiene que tener ese ámbito propio en relación con el servicio a los intereses generales, ¿no? El famoso tema del servicio a los intereses generales, y eso le daría una competencia per se, por sí misma, incluso basada lógicamente en la Constitución. Hay algunos autores que lo han basado en el artículo 103.1 de la Constitución, que, como bien saben, dice: la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales. Y, por otra parte, el planteamiento de decir, bueno, bien, puede tener esas competencias el Poder Ejecutivo, pero esas competencias tiene que ser una delegación, una habilitación por parte del Poder Legislativo, que es realmente el que tiene la legitimación democrática por parte del pueblo, en este caso del pueblo español, del artículo 1.2, que, como bien saben ustedes, pues dicen que los poderes públicos, los poderes emanan del pueblo español. Bueno, esto en la historia, pues, en fin, es un gran tema, el gran tema de cómo se ha ido con el tercer poder en cuestión, que es el contrapeso del Poder Ejecutivo, en realidad, que es el Poder Judicial. ¿Cómo controlamos al Poder Ejecutivo, ¿no? Ese es el gran tema referenciado a lo que a mí me parece esencial, que son los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos, ¿cómo hacemos que los ciudadanos, los derechos que tienen reconocidos, cómo conseguimos que realmente sean efectivos y sean reales? ¿Quién tiene la última palabra en relación con esta cuestión? Bueno, sobre ese tema, en la evolución que hemos ido teniendo, nuestro Tribunal Supremo ha ido evolucionando de una manera manifiesta, y en las últimas sentencias de los últimos años, realmente, en fin, podríamos decir, de los últimos 10, 12 años, se ha encaminado a hablar ya de un control pleno en relación a la jurisdicción. Esto no es algo nuevo porque, como bien saben, pues en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ya la anterior a la actual de 1998, pues se establecía ese control pleno por parte de los tribunales de lo contencioso. ¿Dónde está el problema? El problema práctico, que es el que yo, en fin, analizo en esta última publicación que ha comentado Ricardo de Vicente sobre discrecionalidad y control judicial, es que
es difícil realmente controlar de forma plena al Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Judicial, como estamos viendo en los últimos meses, pues se produce ese conflicto permanente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Administración, tanto Poder Ejecutivo regulador como administración en cuanto a los actos aplicativos. Esta cuestión no es que, por lo tanto, tenga una base constitucional o una base legal, es decir, que el Poder Ejecutivo tenga que tener un ámbito de inmunidad o, sin que sea inmunidad, como inicialmente existía en alguna serie de actuaciones, pues a partir del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, sino después lo que ya es no solo el alcance del control, que yo denomino, sino lo que es la intensidad del control. Si planteamos que hay un control pleno por parte de los tribunales, ese control tiene que ser pleno como en todas las jurisdicciones, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito penal. O en el ámbito... Entonces, la cuestión sería, ¿hay una intensidad menor en el ámbito de lo contencioso administrativo? Bueno, pues durante años y décadas se ha venido planteando y se ha dicho que, bueno, en fin, a la administración pública se le puede controlar, pero hasta cierto límite en cuanto a la intensidad del control. Por ejemplo, ya llegamos a un extremo en el cual la actual ley de la jurisdicción contenciosa, en el artículo 71, plantea la cuestión de si la administración pública puede no solo anular el acto administrativo impugnado, sino que qué sucede si puede indicar a la administración o condenar a la administración a que lleve a cabo una serie de actuaciones reconociendo las pretensiones que le ha planteado el demandante, ¿no? Y es el famoso artículo 71, que no existía en la ley anterior, por cierto, sino que se introduce ahí diciendo que no puede haber una sustitución. Bueno, esa cuestión que siempre ha quedado un poco en el aire, ¿qué quiere decir eso? Y entonces con la doctrina alemana pues se ha hablado y se ha establecido que lógicamente claro que puede haber condena a la administración y puede haber reconocimiento de las pretensiones jurídicas solicitadas por el demandante cuando se dice se reduce la discrecionalidad a cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que llega un momento en que la realidad de los hechos, la situación del caso, es meridianamente clara y se ha acreditado con las pruebas que ese margen que le llamamos, ese margen de decisión que le llamamos, en mi opinión, impropiamente discrecionalidad, como si fuera arbitrio, un arbitrio, una discrecionalidad de la administración, que es un margen de decisión, en realidad ese margen de decisión, pues, cuando el caso es tan claro, ya las pruebas son tan claras, ese margen no existe. Y por eso hablamos y salimos al paso de esa cuestión y con la inaplicación del artículo 70 en ese sentido. Bueno, esta cuestión, ya entro al tema que es el título de la intervención, se denomina la cuestión de la deferencia y la anulación muy recientemente en el Tribunal Supremo norteamericano de la famosísima doctrina Chevron. Hace 40 años, además ha sido precisamente con una sentencia, que es la sentencia Loper-Bright, 28 de junio de 2024, que trata de una manera muy interesante y de una manera muy clara esa cuestión que se planteó hace 40 años con la doctrina Chevron. Voy a comentar de una manera ya más concreta esta cuestión y cómo va surgiendo esta situación de esa deferencia. ¿Qué quiere decir la deferencia? La deferencia quiere decir que llegado un momento el Poder Judicial tendría que ser deferente, es decir, tendría que en la interpretación legal, en la interpretación de la ley que ha aprobado el Poder Legislativo, en la aplicación por parte de la Administración, y en Estados Unidos en concreto, saben ustedes que la Administración americana se basa esencialmente en lo que se llaman las agencias,
hay multitud de agencias que son las que aplican esas leyes. Bueno, pues la cuestión es que a partir de la doctrina Chevron fundamentalmente se consagra de alguna manera esa deferencia. Es decir, el Poder Judicial tendría que ser deferente en relación a lo que interprete la administración y en este caso las agencias reguladoras. Esto, de alguna manera, podríamos decir que dio como, en fin, el paraguas para ese planteamiento que les decía antes en relación a la denominada discrecionalidad de la Administración en cuanto a su interpretación, de tal manera que el Poder Judicial no tendría la última palabra. Esta es la cuestión, en definitiva, básica y fundamental. Es decir, el Poder Judicial como poder, como poder que controla de acuerdo con las constituciones prácticamente de todos los países, a la administración pública, es la que tiene la última palabra en relación a la interpretación legal o, en una serie de casos, no tiene la última palabra y la última palabra la tiene la administración, tanto en su faceta reguladora como en su faceta de actos aplicativos, los actos administrativos, en definitiva. Pues bien, este es el tema que quería yo comentarles, ¿no? Y además, en una cuestión que estamos hablando de un ámbito que es el que denominamos los sectores regulados, los llamados sectores regulados. A mí me gusta más hablar de los sectores estratégicos en red, es decir, son esos sectores económicos donde ha habido un monopolio natural durante años, en el sector eléctrico, en el sector tanto energético, sector del gas, sector eléctrico, sector de telecomunicaciones, en el sector postal, en el sector financiero, es decir, donde había un monopolio natural que se denomina porque había una red por la cual tenía que pasar todo ese servicio que se iba prestando. En esas situaciones, ese sector que es estratégico, el sector esencial, sector estratégico, básicamente tenía la característica de esa prestación a través de una red, ¿no? Por lo tanto, es en estos ámbitos donde más se ha tratado esta cuestión, diríamos, de que hubiera una deferencia hacia la administración pública. Entendiendo, y introduzco también otro tema, voy introduciendo otro tema, puede ser un poco, en fin, la exposición un poco que voy hablando de diversos temas, pero voy fijándome en los temas que me parecen más importantes, que son las cuestiones técnicas. Incluso la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos habla de las cuestiones técnicas y económicas complejas. Es decir, aquellas cuestiones que son muy técnicas en la regulación, y por lo tanto en esas cuestiones habría que entender que los jueces no son expertos en esos temas y que sí que son expertos en esas cuestiones los técnicos de la administración. Bueno, pues este es un poco el conjunto de cuestiones. No estamos hablando ya pues, del origen de esa llamada discrecionalidad técnica que, como saben ustedes, y lo ha comentado Ricardo de Vicente, surge con el tema de los concursos y oposiciones, es decir, los procedimientos selectivos en la administración pública, ¿no? O los temas medioambientales también, en los cuales pues, se decía que había una complejidad o una especialidad técnica que debía ser, por lo tanto, objeto de la interpretación o de las decisiones por parte de la Administración. Ha habido muchos autores en los cuales han defendido que son temas tan complejos, que son temas tan técnicos, que ¿qué van a decir los jueces? ¿Qué van a decir los jueces de estas cuestiones? Bueno, esto sería un poco la base del debate, de las cuestiones a plantearnos. ¿Y qué es lo que ha añadido o ha aportado a esta situación? Es lo que les quería yo plantear hoy, el Tribunal Supremo. Bien, esta doctrina, como les digo, de la deferencia, en definitiva, está en relación al debate de cuál y cómo
debe ser el control judicial de las agencias nacionales. La situación de la doctrina Chevron, y voy directamente a ello, es esa doctrina en la cual el 25 de junio de 1984 se dicta esa sentencia del Tribunal Supremo. ¿De qué trataba, de una manera, dicho muy sencilla, esa sentencia, ¿no? Bueno, pues esa sentencia tenía que ver con la EPA, con la todopoderosa Agencia Ambiental americana, y lo que hizo fue interpretar la ley de calidad del aire de 1977. Esta ley de calidad del aire había una cuestión que es la de las fuentes de emisión a la atmósfera. ¿Qué hay que considerar como fuente de emisión a la atmósfera en una instalación? Major Stationary Source. Esto, en definitiva, no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, lo que denominamos un concepto jurídico indeterminado, que había que decidir en qué consistía estas fuentes de emisión. Es decir, en una instalación, para que lo entendamos, en una gran instalación hay, de hecho, pues varios focos de emisión a la atmósfera. La cuestión es, esos focos de emisión a la atmósfera se planteaba desde un punto de vista individual que debían cumplir unos límites de emisión, lo que establecía la ley de calidad del aire, o se podía entender que podía todo unirse en una única instalación, de tal manera que si la instalación en su conjunto cumplía con ese límite de emisión, pues entonces sí que se estaba cumpliendo por parte del titular de la instalación ese límite de emisión, ¿no? Este fue el debate que vino a interpretar la Agencia de Protección Ambiental, pues que se podía entender que era toda la instalación. Y entonces se utilizó el término de bubble, que es el término de burbuja, es decir, una burbuja en la cual sea toda la instalación la que debemos controlar y comprobar si cumple esos límites de emisión. Bien, esto es lo que al final confirmó el Tribunal Supremo. ¿En qué sentido? No en el sentido de interpretar el Supremo norteamericano cuál era el concepto jurídico indeterminado, en qué consistía, sino que ante esa ambigüedad de la ley, obviamente un concepto jurídico indeterminado es un concepto ambiguo, pues había que otorgarle deferencia a la agencia, es decir, a la administración. Bien, este planteamiento ha sido el planteamiento, bueno, que hemos tenido durante 40 años, ¿no? Bueno, pues este planteamiento es el que ahora esta importantísima sentencia, Loper Bright, ha dicho que no puede ser así. Es decir, ha eliminado de manera radical esta doctrina, planteando que esa ficción que denomina la sentencia, esa ficción de que se produce una delegación legislativa por parte del Congreso de los Estados Unidos en la administración, en la agencia, no es tal ficción. Evidentemente es una ficción, no es tal delegación. Por lo tanto, no se puede entender que hay una delegación implícita, porque no hay ninguna delegación. La delegación tiene que ser expresa. Este es un poco el planteamiento que va a hacer, y que les he planteado así de inicio, esta sentencia, ¿no? Lo importante que voy a comentar en relación con algunos párrafos de esta sentencia es que elimina y deja claro lo que les estaba comentando de que se produce una ficción que no tiene razón de ser desde el punto de vista legal y constitucional. Porque el Poder Legislativo, evidentemente, es el que tiene que delegar, si quisiera delegar, la interpretación
que puede hacer la administración, una delegación. Pero esa delegación, como les digo, tiene que ser expresa. No puede ser una delegación implícita, que es lo que plantea la doctrina Chevron, ¿no? ¿Y en qué se basa esa doctrina? Se basa en una interpretación rígida del famoso concepto de separación de poderes. En definitiva, la separación de poderes, saben ustedes que hay ese planteamiento, que entender separación de poderes como compartimentos estancos. Y, sin embargo, el principio de división de poderes, en el cual, en definitiva, sea el Poder Judicial el que tenga la última palabra en ese control de lo que ha querido decir la interpretación, la ley. Y, por lo tanto, debe ser el Poder Judicial el que lleve a cabo esa interpretación. Bien. El origen ideológico de la interpretación rígida de la separación de poderes, es decir, como separación estanca, ¿no? Cada poder tiene su ámbito y el judicial no puede entrar a controlar a la administración, tiene su base ya en los primeros inicios de Estados Unidos con el presidente Jefferson. Es muy significativo como tercer presidente de los Estados Unidos, en 1801 a 1809, cuando expresaba que los jueces no se encuentran en posición de controlar al Ejecutivo, decía, ya que ello daría lugar a un poder despótico, decía Jefferson. Al no ser deseable un control judicial, la única rendición de cuentas debería darse ante los ciudadanos, que expresarían con su voto en las urnas su aprobación sobre o no sobre la gestión pública. A continuación, por ejemplo, otro presidente, el séptimo presidente Jackson, 1829 a 1837, decía nada menos que el control judicial es una doctrina muy peligrosa. Lo configuraba así. Desde la presidencia, por lo tanto, del Poder Ejecutivo, se influía y se fomentaba situar a cada uno de los tres poderes de forma aislada, en su propia esfera, sin comunicación con los demás, con la clara pretensión de que el Ejecutivo quede al margen de forma independiente respecto de los otros dos. Un famoso profesor de Derecho Administrativo norteamericano, Schwartz, decía sobre esta cuestión, decía, no es de extrañar que ante este planteamiento, en las elecciones en Estados Unidos realmente se elige un rey por un periodo de 4 años, que no responde frente a nadie. Esto era tan evidente que hasta en época de Nixon, por ejemplo, cuando se cuestionaba la legalidad de la actividad presidencial, la respuesta era que si lo hacía el presidente, entonces es que era legal. Bien, lo digo esto un poco como planteamientos y antecedentes y contexto y situación de la situación que existe y que se planteaba en los Estados Unidos, ¿no? Bien, en relación a, como ya les he comentado, la doctrina Chevron, por ejemplo, señala lo siguiente, ¿no? En esta sentencia, hace 40 años, dice, más bien, si la ley guarda silencio o es ambigua con respecto a la materia específica de que se trata, la cuestión para el tribunal es si la determinación de la agencia administrativa está basada en una interpretación permisible de la ley. Y la doctrina Chevron se basa, en primer lugar, tiene los dos steps, los dos pasos. El primero de ellos es señalar si en la ley podemos decir si hay o no, plantearnos si hay o no una ambigüedad. Es decir, esta cuestión es ambiguo, no está claro lo que dice la ley, y entonces decía, bueno, si es ambiguo, pues por lo tanto ya tenemos el primer paso dado y vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso es si la interpretación que ha realizado la agencia es o no es razonable. Bien, este concepto de razonabilidad es un concepto realmente complicado, ¿no? El que alguien pueda decir, ¿no? Podamos decir
que la interpretación y la decisión que ha dado la Administración es o no razonable, si no se basa en criterios objetivos, pues realmente es muy complicado. ¿Qué consecuencia tenía esto? Que entonces casi todas las aplicaciones y impugnaciones que se podía plantear ante los jueces, pues se venía a decir que efectivamente la interpretación de la Administración y de la agencia pues era razonable. ¿Eh? Bien, pero lógicamente estamos ante, como se ve, ante una ficción. Yo podría decir prácticamente que sería una doble ficción. Primera ficción, ¿hay una habilitación o no hay una habilitación? Pues lógicamente no hay una habilitación, porque el hecho de que algo sea ambiguo no quiere decir, como ahora va a decir la sentencia Loper-Bright, que eso conlleve una delegación. El que algo sea ambiguo no quiere decir que, por lo tanto, se produzca una habilitación a la Administración para interpretar la ley. Y en segundo lugar, el tema de la razonabilidad. Bien, es muy complicado poder determinar lo que es razonable para unos, lo que es razonable para otros. Por lo tanto, estaríamos ante otra ficción, aunque en este caso lo que a mí más me preocupa en ese sentido es la cuestión de que la razonabilidad no deja de ser otro concepto jurídico indeterminado. Y por lo tanto, estamos pasando de un concepto jurídico indeterminado a otro concepto jurídico indeterminado y de ahí nunca salíamos, ¿no? Y nunca podremos salir si nos metemos en esta situación. Es decir, en definitiva, el control judicial, si nos vamos a una situación en la cual, por ejemplo, los conceptos jurídicos indeterminados, hay como ustedes saben, pues hay un debate que, bueno, que la construcción de los conceptos jurídicos indeterminados, siempre desde su origen por parte de la doctrina alemana, se ha hablado de una única solución. Se ha hablado de la única solución justa. Bueno, a mí, más que una única solución justa, como decían nuestros maestros de Derecho Administrativo, me gusta decir que es la solución más adecuada al caso concreto. No hablo de justa, sino la solución adecuada al caso concreto. Por eso, ante un concepto jurídico indeterminado, no caben varias soluciones. Esto es una cuestión que me parece esencial. No caben varias soluciones. No tiene nada que ver con la discrecionalidad, que tiene que ver con el margen de decisión, sino que vamos a apreciar, vamos a determinar el caso concreto según las circunstancias, según la realidad material, según los hechos, y por lo tanto vamos a determinar esa solución. Bien, me falta ya muy poco tiempo, porque, en fin, me he extendido en la primera parte y quería simplemente, comentarles algo en relación a lo que es el contenido literal de esta sentencia Loper-Bright, ¿no? Bien, esta sentencia no tenía nada que ver con una gran cuestión de compleja, etcétera, etcétera, sino que era una cuestión de unas naves, unas embarcaciones en actividades de pesca en aguas federales que debían llevar unos inspectores. La cuestión se plantea en cuanto a la agencia que tiene que resolver la aplicación de la ley correspondiente en esta materia, quién tenía que pagar a los inspectores que iban en los navíos. Entonces, la cuestión es, ¿lo interpreta y lo decide la agencia o es una cuestión que debe interpretarlo y controlarlo y decidirlo los órganos judiciales? Esta es la cuestión. Es decir, ¿había una ambigüedad? Sí, esa cuestión no estaba decidida en la ley. Entonces, tiene que haber un margen de deferencia. Esto es lo que los recurrentes, la petición de certiorari, que se llama en Estados Unidos, solicitan ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo es quien va aprovechando esta cuestión, que parece una cuestión de orden menor, 40 años después, terminar con la doctrina Chevron en relación con la deferencia. ¿Qué dice la sentencia? Y voy ya de una manera muy rápida. Primero, que el hecho de que haya una ambigüedad en una ley, es decir, un concepto indeterminado o una omisión en la ley, esto no está resuelto en la ley, no quiere decir de ninguna manera que haya una habilitación por parte
del Congreso por parte de la ley a la administración, a la agencia reguladora. Y habla en concreto de que esto es una ficción. Y de hecho, que me parece muy importante, habla de la propia Constitución. Es decir, esta sentencia es muy interesante porque se basa en lo que se ha denominado la doctrina originalista. Originalista es la vuelta a los orígenes. Y la vuelta a los orígenes es la vuelta a la Constitución norteamericana. Y aquí habla claramente de que es el artículo 3, el artículo 1, poder legislativo, el artículo 2, poder ejecutivo y el artículo 3, poder judicial. Pues bien, que es claramente hay que poner de manifiesto encima de la mesa, dice el artículo 3 de la Constitución, que asigna al Poder Judicial Federal la responsabilidad y el poder de juzgar casos y controversias. ¿Y qué ha sucedido con la doctrina Chevron? Plantea y dice la sentencia que hemos pasado del artículo 3 al artículo 2 indebidamente. Es decir, se ha producido una verdadera transferencia de poderes, ¿no? Y dice, en perjuicio de los ciudadanos. Es decir, en perjuicio de los más débiles. Dice expresamente la sentencia. Esta sentencia, por otra parte, también les digo un poco como pista, porque es interesante, si quieren leerla y van a leerla, hay dos votos, se aprueba por 6 votos a favor, contra 2 en contra, 6-2, y hay 2 votos concurrentes de la mayoría que son muy interesantes, de 2 jueces, del juez Thomas y del juez Gorsuch, que cada uno de ellos hablan de temas distintos, pero inciden, por ejemplo, en la importancia y el rescate, que hay que volver a rescatar el principio de verdadera separación de poderes, que hay que volver a dejar claro que quien tiene la última palabra en la interpretación de la ley es el Poder Judicial, que con la doctrina Chevron, y voy rápidamente porque ya no me da tiempo a leerlo literalmente, lo que tenía preparado, es que se ha producido una transferencia indebida de poderes desde el legislativo, dice concretamente, a la administración. Y dice una frase muy interesante y un párrafo muy interesante que dice, y es que con la doctrina Chevron se ha producido las agencias están ejerciendo poderes legislativos. Esto me parece una frase muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Y ya voy terminando. También hay un tema del precedente. Saben ustedes que en Estados Unidos el precedente, el stare decisis, siempre ha tenido mucha importancia y por eso algunos contrarios a que se anulara de raíz esta doctrina Chevron planteaban que se estaba yendo en contra del precedente, ¿no? Aquí la mayoría dice claramente que el precedente es algo que podemos tener en cuenta, pero el precedente se puede cambiar cuando claramente se ve que ese precedente va en contra de la Constitución, como dice la mayoría de 6-2, que claramente estaba yendo la doctrina Chevron. Y ya voy terminando. Hay una frase muy interesante que dice, Chevron ha sido una distracción de la cuestión que importa, que es, ¿autoriza la ley la acción de la ley la acción de la agencia impugnada? Y en el peor de los casos, ¿ha obligado a los tribunales a violar la ley de procedimiento administrativo norteamericana al ceder a una agencia la responsabilidad expresa conferida al tribunal revisor de decidir todas las cuestiones de derecho pertinentes? Bien, al final, como les digo, esta termina la sentencia planteando claramente, o diciendo claramente que la doctrina Chevron queda anulada y que, en definitiva, son los jueces, el Poder Judicial, quienes tienen la última palabra en relación con la interpretación de las leyes. Por lo tanto, esto lo relaciono ya y termino con la cuestión del famoso importantísimo tema, siempre de debate, que es el ámbito de esa posible discrecionalidad que pueda tener la Administración, un ámbito de inmunidad o de menor intensidad, como les decía desde el principio, y por lo tanto, tenemos claramente que la Corte Suprema norteamericana vuelve a establecer y plantear que es el Poder Judicial quien tiene la última palabra y quien debe ser el que interprete y controle tanto al Ejecutivo, poder regulador del Ejecutivo,
como los actos aplicativos administrativos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Carlos Fernández Espinar, por esta interesantísima intervención. Y ahora, para los asistentes, pues se abre un turno de preguntas. El que quiera puede pues, abrir el micrófono, la pantalla suya de vídeo para que veamos todos. Y si no, yo tengo una pregunta, pero prefiero que alguien que primeramente pues intervenga, pues adelante, ¿eh? Si es posible, me gustaría intervenir. Sí, adelante, Juanjo. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. El tema de discrecionalidad de conceptos futuros indeterminados es un tema que me apasiona mucho, aunque no he escrito aún sobre ese tema. Y yo quería también felicitar al ponente que nos conocemos, yo creo, de un congreso, me parece que estuvimos en Madrid, Sevilla. En Sevilla, en la Pablo Lavide. Ahí estuvimos. En la Pablo Lavide, Unisa Pablo Lavide. Efectivamente. Sí. Efectivamente, ahora recuerdo bien, el Pablo Lavide. Tenía una pregunta sobre, no sé si será una digresión, sobre sectores regulados. Has expresado que la terminología al uso en la doctrina, sectores regulados, no te acaba de convencer y que más bien te gusta, me lo he apuntado aquí, sectores estratégicos en red. Así es. Y has explicado la razón que he entendido, porque al primer lugar, pero ahora, escuchándolo un segundo momento, hacías referencia a que esos sectores regulados tienen su origen en monopolios naturales, que por su propia naturaleza había una red y no podía ser compartida, porque o no había una tecnología lo suficientemente avanzada para, pues estoy pensando ahora, la red ferroviaria, ¿no? Ahora sí puede haber unas líneas, puede haber entidades en libre competencia Madrid-Barcelona, nuestras que hay ahora, porque la tecnología permite el compartir el trazado férreo entre varias compañías, quizás que antes no era posible. Me gustaría que, si puede ser, esta expresión las ventajas que tiene usar esta expresión, sectores estratégicos en red, con respecto al uso habitual de sectores regulados. Los sectores regulados vienen a decir, si entiendo bien, sectores de la economía que no son dejados al libre mercado. Pues en realidad no hay ninguno dejado al libre mercado absolutamente, pero sectores regulados porque hay una intensidad regulatoria mayor que en el resto, sin que haya un régimen de monopolio. Entonces, ¿por qué es mejor usar la expresión sectores estratégicos en red? Y también en el sentido de que ahora los sectores así llamados regulados, allá no tienen muchas veces el fundamento de que haya una red, sino que hay en sectores económicos en los que se llaman sectores regulados y que no hay propiamente dicho una red que haga necesario este régimen. Bueno, no sé, era una consideración que me ha llamado la atención y por si se puede abundar un poco más. Nada más, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, nos conocemos del congreso ese que estuvimos hace 2 años en Sevilla, como recordarás. Sí, bueno, este es otro tema realmente, ¿no? Lo que pasa es que lo he dejado caer, el tema de los sectores como, en fin, regulados, la doctrina, desde hace unos años, pues de alguna manera en el derecho administrativo económico, pues se pasa esa denominación en relación con una serie de sectores que son sectores donde no hay competencia, o sea, partimos de una situación de monopolio natural, donde no hay competencia y no hay competencia porque, bueno, pues hay un monopolio que se denomina natural, entre comillas, en base a que hay una red. Y entonces se planteaba entonces que esa situación de red no hacía posible la competencia, ¿eh? Y entonces ahí se plantea esa situación y entonces se habla de, por ejemplo, como una persona que ha escrito mucho sobre estas cuestiones, pues Rafael Caballero, por ejemplo, donde él habla de regulación para la competencia, regulación de la competencia, para la competencia y contra la competencia, ¿no? Entonces, esta regulación para la competencia es lo que hace que en estos sectores tenga que haber una regulación más intensa, precisamente para pasar de una situación de no competencia a una situación de competencia, porque a ello nos obliga
la normativa de la Unión Europea. Son los sectores esenciales. Ya no pasamos del servicio público, de los bienes de servicio público, de las actividades de servicio público, a lo que son los servicios económicos generales, que son sectores estratégicos que cada Estado tiene que determinar cuáles son. Lo dice la Unión Europea, ¿no? Entonces, esos sectores regulados, algunos autores y personas, pues, en fin, muy conocidas de derecho administrativo, por ejemplo, Juan Santamaría, pues ha criticado el término de sector regulado en el sentido de que parece que se confunde lo que es la regulación normal. Todas las actividades económicas tienen una regulación, como no, con ese concepto de sector regulado, que se presta a la confusión, porque todos los sectores están regulados. Entonces, en mi opinión, esta categoría que llevamos con ella en torno a 20 años, es una categoría que, por un lado, voy a además decir otra cosa más, que no he dicho antes, ¿no? Es decir, por un lado, lo que nos tenemos que fijar es cuáles son esos sectores que hasta ahora venimos diciendo que son sectores regulados. Entonces hablamos del sector energético, electricidad y gas, el sector de las telecomunicaciones, el sector de los transportes, también, sector de transportes por carretera, y el sector, sobre todo ferroviario, evidentemente, el sector postal y los servicios financieros. Estos son, diríamos, los 5 grandes ámbitos donde llevamos 20 años hablando de que son los sectores regulados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son las características de los sectores regulados? Son sectores donde hay una red, sectores que están volcados hacia el mercado, donde hay una actividad económica y por lo tanto hay un mercado, y son sectores donde hay unas obligaciones de servicio público. Este es un elemento también muy importante, las obligaciones de servicio público. Bien, y son sectores estratégicos. Entonces, ¿por qué yo planteo que realmente deberíamos, para clarificar ese concepto y evitar que se pueda confundir con esto del tema de la regulación? Todas las actividades económicas deben estar reguladas y están reguladas. Bueno, pues plantearnos que son unos sectores estratégicos, que cada Estado dice que son estratégicos, sobre bienes esenciales, y son estratégicos y hay una red, lo que justifica y debe justificar exclusivamente que sean sectores regulados, y por lo tanto la imposición de unas obligaciones de servicio público. Las obligaciones de servicio público son aquellas, dice la jurisprudencia, que no se llevarían a cabo libremente por parte de los empresarios. Por lo tanto, es una imposición de obligaciones de servicio público. Por eso algún autor, como he citado antes, pues habla de que ahí se regula contra la competencia. Pero eso es posible. ¿Por qué? Porque queremos conseguir que haya competencia con esas obligaciones de servicio público, ¿no? Obligaciones universales. Entonces, para todos los ciudadanos, ¿no? Calidad, que haya precio, buen precio, suministro estable, medio ambiente, etc. Entonces, por una parte eso, y por otra parte revisar, eso es lo que iba a decir además, revisar cuáles son esos sectores que ahora mismo consideramos que son regulados, porque nos encontramos, digo simplemente como ejemplo, ¿no? Algunos sectores, por ejemplo, telecomunicaciones, donde en mi opinión ya no tiene sentido que hablemos de sectores regulados, porque no hay una red rígida como había antes. Ahora hay muchas posibilidades de transmitir datos, etcétera, etcétera, a través de formas privadas, de canales privados, y ya no tenemos que pasar por esa red rígida. El servicio postal, en mi opinión, tampoco debería ser un sector regulado, porque de hecho basta con analizar la situación de la mensajería, de los paquetes, de correos, etcétera, etcétera, para darnos cuenta de que la mayoría de las actividades relativas a la actuación postal y paquetería lo prestan empresas privadas. Servicios financieros, tampoco. ¿Por qué? Porque los servicios financieros, aunque tengan un canal de bolsa, valores, la agencia de valores, que por cierto que controla todo el tema de la compraventa de valores,
cotizados, etcétera, etcétera. La Bolsa de Valores en España es una empresa que ni siquiera es española, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es un sector estratégico. ¿Por qué? Porque es evidente que ahí no hay ninguna obligación de servicio universal ni ningún interés de asequibilidad para los ciudadanos. Hay muchos ciudadanos que no tienen esa posibilidad de comprar y vender acciones, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿qué íbamos a decir con el tema de los transportes? Con el tema ahora de los VTCs, de los taxis, etcétera, etcétera, donde debería haber, ¿no?, una libre competencia, ¿no? Por lo tanto, yo lo que planteo es que deberíamos ser más estrictos en ese concepto para que haya mayor regulación, pero de cara a que haya más competencia. Por ejemplo, en el tema eléctrico es muy significativo, tú comentabas antes, ¿no?, que a lo mejor es que antes no podía producirse ese acceso. Bueno, ahora precisamente lo que estamos regulando es el acceso y conexión a las redes en el sector eléctrico. Es decir, sí que es posible. Esto también antes era posible. Lo que pasa es que antes no interesaba. Ahora estamos obligados a regular en ese sentido para que cualquiera se pueda enganchar a las redes que ya hay. Bien, esto es un poco abundando en relación a tu pregunta. Yo simplemente y en pocas palabras pregunto al profesor Fernández de Espinar y también que me pueda responder pues, con escuetamente, ¿no? Si hubiera que confrontar, si tuvieras que confrontar el modelo norteamericano de control judicial de la administración, que ya vemos que es un modelo que ha sufrido, por lo que nos has contado, una evolución importante con esta última sentencia, ¿no? Si hubiera que confrontar o comparar ese modelo con el nuestro, en España concretamente, que es el que más conocemos, ¿qué consecuencias, qué comentario se te ocurre que podrías hacer? A nivel de qué modelo es mejor o qué tal, qué modelo está más articulado, más perfeccionado, si tenemos que aprender nosotros del Tribunal Supremo norteamericano o son ellos los que tienen que aprender de nosotros. Bueno, yo he intentado, y en los dos libros, pero sobre todo en el primero, he intentado simplificar las cosas, ¿no? He intentado, de hecho, el prologuista Tomás Ramón Fernández, ¿no?, el maestro Tomás Ramón Fernández, pues dice que por mi parte he intentado alejarme del peso muy pesado de la tradición histórica en esta cuestión, y he intentado ir a la raíz, es decir, intelectualmente hablando. Yo me planteé intelectualmente cómo era posible que estuviéramos en esta situación, una situación en la cual en el orden contencioso administrativo pues nos planteáramos que el control no podía ser el mismo que en los demás órdenes judiciales. Entonces, yo intenté ir al origen, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, es decir, a la norma suprema, a la Constitución. Y en la Constitución yo lo que me encontré claramente son con una serie de artículos en las cuales básicamente el 103.1 y el 106.1, que establecen con claridad cuál es la posición por parte de la Administración, por un lado, y cómo debe actuar la Administración con sometimiento pleno a la ley y al derecho y servicio a los intereses generales, con objetividad, y cuál es la posición del Poder Judicial, que es el control de la Administración, del Gobierno, de la Administración, de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, ¿no? Entonces, yo desde esa posición, simplificando la cuestión, por contestar a tu pregunta, ¿no, Ricardo?, que no me evado de la pregunta, es en relación ahora con lo que he estudiado de esta doctrina norteamericana y de la sentencia Loper-Bright. En el fondo, la sentencia Loper-Bright lo que hace es también ir al origen. En el fondo hace lo mismo, que es ¿en qué se va a basar? En lo que se va a basar es en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución americana, en el sentido de cuál es la posición de cada uno de los tres poderes. Entonces, lo que hace es que plantea claramente que es el Poder Judicial al que le corresponde el control de los casos y controversias, etcétera, etcétera, que se sustancian, ¿no? Introduzco otro elemento que quizá a lo mejor vas más por ahí, ¿no? Y es el tema, dicho lo anterior,
que es la cuestión de en qué nos basamos. Hay alguna cuestión que no me ha dado tiempo a desarrollar, pero que para mí es esencial y así la desarrollo en el libro, que dedico bastantes páginas a la cuestión de los principios generales del derecho. Es decir, yo creo que hemos olvidado durante muchos años la cuestión de que la administración pública sirve con objetividad, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es decir, nos hemos olvidado el derecho. La ley es clara, la ley es la norma jurídica, lo que diga la norma jurídica. La cuestión es, ¿y si la norma jurídica no dice nada? ¿Nos quedamos entonces con que no puede haber control? Esto sabemos que hay algunos autores de derecho administrativo que lo han planteado así. ¿Por qué? Porque temen la cuestión claramente de la actuación de los jueces y les achacan el famoso tema del activismo judicial. Bueno, ¿qué sucede? Que esto en el fondo, en mi opinión, es claramente no entender que existe también el sometimiento al derecho, es decir, a todo el ordenamiento jurídico y al edificio de todo el ordenamiento jurídico. Y ahí voy a tu pregunta. Es decir, la comparación con el sistema norteamericano se basa de manera muy importante en los principios. Es decir, en lo que es, porque ante una menos codificación, por supuesto, de las normas jurídicas. Entonces, y con el precedente. Entonces, este modelo norteamericano en relación con los principios, creo que en ese sentido debería servirnos también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como bien sabemos se basa y ha configurado bastantes principios. Entonces, en mi opinión, no estamos tan separados. Es decir, creo que en ese ámbito el tema de los principios nos debería unir bastante en relación con cuál es el control. ¿Cuál es el problema de los principios? Como bien sabemos, que los principios, pues, en fin, el famoso libro Derecho Administrativo, como bien sabéis, que dirigió Juan Santamaría sobre los principios del derecho administrativo, pues los principios muchas veces no tienen un contenido muy concreto, sino que de alguna manera es como un traje que lo vamos ajustando, ¿no? Entonces, bueno, esto puede dar lugar a esa crítica en relación con que a veces me están aplicando un principio de una manera y en otras me están aplicando otro principio de otra manera. Pero al final yo lo que digo siempre es lo mismo, ¿no? Como los profesores de universidad, que al final quienes tenemos la última palabra para evaluar a los alumnos, pues somos nosotros. Ya sabemos pues que a veces lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer un poquito peor, y a veces en ocasiones pues se puede hacer mal, ¿no? Y se pueden cometer errores, etcétera. Bueno, pero es que el control al final pues tiene que estar en manos de alguien y ese control creo que decía mi director de tesis doctoral y muy querido Fernando Said Moreno, que ha salido un libro homenaje hace poco y presentamos la semana pasada en el Congreso. Decía él, el famoso libro, digo por quien está ahora la tesis doctoral, el famoso libro sobre discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados, el año 74 ya casi, pues decía, es el mejor control posible. El control judicial es el mejor control posible que puede existir de la administración. Aprovechando que lo ha mencionado Luis Carlos ahora, ¿cree que los principios permitirían un control más allá del control negativo, quitando los casos de reducción de discrecionalidad cero, o no? Me alegro mucho de esa pregunta. Es otro tema que no me ha dado tiempo a tratar. Es otro tema y lanzo un poco esta idea como otro tema, diríamos, para avanzar, y evidentemente para una tesis, por supuesto, que es el tema de la norma de conducta y norma de control. Es decir, estamos acostumbrados a escuchar que lo que nos importa es la norma de conducta de la administración. Norma de conducta de la administración que en relación con el famoso tema del principio de buena administración, que tenemos que incidir en él, tenemos que trabajar en él, tenemos que investigar en él, y la norma de conducta tiene que ser bastante exhaustiva, bastante concreta, de cómo tienen que hacer las cosas la administración, pero que esa norma de conducta es distinta de la norma de control.
Bueno, para mí esto es una trampa. Es decir, esto es un error, claramente. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite precisamente el argumento del activismo judicial. Precisamente. Si nosotros partimos de la idea de que la norma de conducta es positiva, es decir, norma jurídica, principios generales del derecho, interés público, estas tres cuestiones, pero que luego la norma de control de la administración pública tiene que ser un control negativo, en el sentido de ir a un control mínimo de si el error no es muy grave o escandaloso, si no es razonable lo que ha hecho la administración, si no está motivado de una manera grosera y muy clara, ¿no? Como lo que hablo yo en el segundo libro es el tema de la motivación, ¿no? Es decir, si nosotros planteamos que el control del judicial tiene que ser meramente negativo, entonces, lógicamente, estamos abriendo un boquete, una gran distancia entre lo que es la norma de conducta y la norma de control. En mi opinión, y esto lo he defendido hace poco en un congreso, la norma de conducta debería ser la misma que la norma de control. Exactamente la misma. Es decir, el control judicial debe ser un control positivo, porque yo no he encontrado en ningún sitio, hablando de los orígenes que decía antes, no he encontrado en ningún sitio por qué el control judicial tiene que ser un control negativo. No lo he encontrado en ningún sitio. Es decir, a mí esto nadie me ha explicado por qué tiene que ser un control negativo. Es decir, entiendo que el control tiene que ser exactamente sobre los mismos parámetros, determinaciones y criterios que están en la norma de conducta, deber de buena administración, etcétera, etcétera, por el cual se tiene que regir la administración pública. Y entonces, de esa manera, ya resolvemos ese tema de que pueda haber activismo judicial. No, nosotros vamos, los jueces de lo contencioso deben controlar exactamente a la administración por los mismos parámetros de la norma de conducta a la que tiene que ajustarse estrictamente la administración pública. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o ya que vamos pasados de tiempo? De acuerdo, pues muchas gracias de nuevo al ponente y a los asistentes.